Hola, en este video vamos a hacer la explicación para realizar análisis y consulta de consolidado de resultados para un conjunto de conucos en un área específica. Aquí tenemos centrado el mapa del geoportal en la zona de Cumaral y Cumaralito y vamos a empezar a hacer resultado de consolidados de eh, un conjunto de conucos. Entonces, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Vamos a utilizar estas herramientas de visitas de seguimiento y de hallazgos en seguimiento. Vamos a empezar con la de hallazgos en seguimiento. Damos clic, entonces abrimos la herramienta y aquí tenemos un conjunto de hallazgos. Por cada uno de ellos podemos construir gráficas estadísticas que se relacionen con nuestro mapa. La primera que vamos a construir es número de hallazgos. Entonces, si le damos clic en la opción de número de hallazgos, vamos a poder crear una figura, ya sea un círculo, un cuadrado o un polígono, mediante el cual vamos a encerrar o vamos a, digámoslo así, seleccionar los conucos que queremos incluir en nuestro análisis. Por eso nos dice que usemos un filtro espacial para limitar las entidades. Ese filtro espacial va a ser precisamente la figura que vamos a crear para incluir los conucos que deseemos consultar, ¿sí? Aquí tenemos las dos poblaciones, Cumaral y Cumaralito, ¿sí? Como podemos ver, tenemos conjuntos de conucos con código C y con código CTO, ¿sí? Los de código C son Cumaral y los de CTO son Cumaralito. Entonces vamos a hacer una consulta de los conucos ubicados en Cumaral. Entonces para hacer eso vamos a hacer el filtro, usar filtro espacial para limitar las entidades y le vamos a decir la segunda opción, vamos a activar la segunda opción, solo que incluya en la gráfica estadística que vamos a construir solo las entidades que intersequen un área definida por el usuario. Entonces vamos a escoger esa segunda opción y aquí tenemos unas opciones para dibujar un área dentro del mapa que va a encerrar o a incluir o a seleccionar los conucos que vamos a incluir en nuestro análisis y en la construcción de la gráfica estadística correspondiente. Entonces, por ejemplo, le decimos que vamos a utilizar un polígono y vamos a dibujar un polígono que nos incluya solamente los conucos de la zona de Cumaral y no los de Cumaralito. Entonces, para empezar a dibujar el conuco, damos clic y cada vez que queramos crear una nueva esquina del polígono, damos nuevamente clic y nos dice que para terminar debemos dar un doble clic, ¿sí? Entonces seguimos construyendo el polígono que va a encerrar estos conucos y al finalizar nuestro dibujo damos doble clic y ya tenemos dibujado este polígono que encierra y selecciona los conucos ubicados en la población o en el caserío de Cumaral, ¿sí? Y ahora solamente nos resta decir que aplique este filtro para que construya la gráfica estadística que nos muestre el número de eh, hallazgos eh, por consolidados, ¿sí? Para este conjunto de conucos, ¿sí? Si le decimos aplicar, él nos va a mostrar número de hallazgos en seguimiento y cuando y dibuja pues una gráfica de tortas con varias estadísticas. Entonces cuando colocamos el cursor en el área de torta que representa los conucos donde se tuvieron dos hallazgos, nos dice que son un total de 10 conucos, un total de 10 conucos que tuvieron dos hallazgos, que corresponde al 58.82% de los conucos que incluimos en nuestro filtro al dibujar el polígono que dibujamos. Entonces, un total de 10 conucos tuvieron dos hallazgos, ¿sí? Un total de 4 conucos se obtuvieron 3 hallazgos, o sea, se evidenciaron 3 hallazgos en visita de seguimiento. Un total de 2 conucos tuvieron 4 hallazgos y un total de un conuco tuvo 6 hallazgos.
se puede notar que cuando ubicamos el cursor dentro del área de la gráfica de torta, por ejemplo, de dos hallazgos, en el mapa se resaltan los conucos que tuvieron dos hallazgos, ¿sí? Correspondientes a esa parte de la gráfica de torta. Entonces, en el mapa se resaltan con un cuadrado rojo, como podemos ver, la ubicación de los conucos que tuvieron dos hallazgos. Por ejemplo, el conuco C06, C05, C19, C17, C18, C14, C13, C16. Si nosotros le damos clic en esa área de la gráfica de torta correspondiente a los hallazgos, correspondiente a los conucos con dos hallazgos, el mapa se va a centrar en los conucos que tuvieron esos dos hallazgos. Si luego damos clic en el área de torta de los conucos con tres hallazgos, el mapa se va a centrar y va a resaltar los conucos que tuvieron tres hallazgos dentro del mapa. Si damos clic en el área de torta correspondiente a los conucos que tuvieron cuatro hallazgos, que son dos, el mapa se va a centrar en eso, en el área correspondiente a esos dos conucos que tuvieron un total de cuatro hallazgos. Y si damos clic en el área de torta correspondiente al conuco que tuvo 6 hallazgos, nos lo va a mostrar en el mapa resaltado y va a centrar el mapa en ese conuco con código C02, como podemos ver. A partir de esta información de consolidado por medio de esta gráfica estadística, al ya saber que, por ejemplo, el conuco C02 tuvo 6 hallazgos, ya podemos hacer la consulta individual como lo habíamos hecho en el video anterior y ya ver en detalle el formulario con el cumplimiento de cada uno de los requerimientos y los 6 hallazgos encontrados para ese conuco. Por ejemplo, para este conuco que tuvo 6 hallazgos, los hallazgos fueron construcción derramada de agua, cumplió la acción correctiva, uso de PP, cumplió la acción correctiva, actualización de mapa del cultivo, cumplió la acción correctiva, verificación de la aplicación de bioinsumo, cumplió la acción correctiva, residuo plástico en el cultivo, cumplió la acción correctiva, y carta de compromiso, cumplió la acción correctiva, ¿sí? Y se puede descargar obviamente la auditoría interna en formato PDF y se pueden ver las fotografías. Entonces ya ahí se haría un análisis ya exhaustivo uno a uno, ¿sí? de los hallazgos encontrados en este conuco. Entonces de esta manera las gráficas estadísticas nos ayudan a segmentar los conucos, ¿sí? Para digámoslo así, realizar los consolidados que nos permitan clasificar los conucos de acuerdo al número de hallazgos que fueron evidenciados en las visitas de seguimiento. Entonces, con esta gráfica estadística podemos hacer esa tarea. Vamos a borrar esta gráfica, ¿sí? Acá en la parte inferior de ese borrar, y vamos ahora ya con hallazgos individuales para ver el consolidado de resultados, ¿sí? Por ejemplo, uso de PP, lo mismo, vamos a dibujar en este caso, por ejemplo, un círculo para encerrar los conucos que queremos consultar, ¿sí? Dentro de ese círculo. Entonces, voy a volver a hacer el procedimiento, uso de PP, usar filtro espacial, segunda opción, y escogemos círculo. Para dibujar el círculo, primero hacemos un clic sostenido, movemos el ratón hasta que queramos terminar el círculo. Cuando queramos terminarlo, soltamos el botón izquierdo del ratón. Ya tenemos dibujado nuestro círculo que encierra los conucos que vamos a incluir en la consulta, en el análisis. Y por último le damos a aplicar. Hallazgo de uso de PP. Y aquí nos muestra si hubo hallazgo o no hubo hallazgo y en cuáles de los conucos hubo hallazgo de uso de PP y en cuáles no. Entonces, si ubicamos el cursor en la parte de la gráfica de torta que representa a los conucos que sí tuvieron este hallazgo de uso de PP, nos va a mostrar en el mapa resaltados con un cuadrado rojo la ubicación de los conucos que sí tuvieron este hallazgo de uso de PP, ¿sí? Que fue un total de 15 conucos, que representa el 71.43% del total de conucos que incluimos en nuestra figura circular para encerrarlos, hacer la consulta de los conucos que queríamos consultar.
Si damos clic dentro de esa área, el mapa se va a centrar en el área de esos 15 conucos y nos dice también que en 6 de los conucos que consultados no hubo este hallazgo de uso de PP. Si damos clic en esta área de no hallazgo, el mapa se va a centrar en el área correspondiente a esos 6 conucos donde no hubo este hallazgo de uso de PP, ¿sí? De esta forma, ya por ejemplo, aquí ya, por ejemplo, podemos identificar que los conucos C17, C19, C14, C13, C16 y CTO04 no hubo hallazgo de uso de PP. Y ya luego podemos consultarlo de manera individual, dando clic en el punto y viendo ya el formulario completo con la información. Por ejemplo, en los hallazgos, aquí vemos pues que el hallazgo de uso de PP no está incluido entre los hallazgos para este beneficiario, ¿sí? Entonces, de esta manera consultamos consolidados para un hallazgo en específico del conjunto de conucos que queramos consultar. Vamos a borrar esta. Y para hacer la siguiente gráfica, vamos a irnos con los marcadores, vamos a irnos a San Luis de la Rompida, ¿sí? Y vamos a coger otro hallazgo en seguimiento. Esta vez le vamos a decir construcción derramada de agua, ¿sí? Construcción derramada de agua. Damos clic en esta. Le decimos que usar el filtro nuevamente. Esta vez vamos a utilizar un cuadrado, ¿sí? Para encerrar los conucos que queremos consultar. Esta vez para los conucos de San Luis de la Rompida. Para dibujar el cuadrado lo mismo, hacemos clic sostenido, movemos el ratón hasta que terminemos de dibujar este cuadrado. Y al final soltamos el botón izquierdo del ratón y ya tenemos dibujado nuestro cuadrado que encierra los conucos que queremos consultar. Por último le damos a aplicar y ya nos muestra que para este hallazgo de construcción derramada de agua no hubo hallazgo en los 5, en 4 de los conucos, o sea el 80% de los conucos que estamos consultando, y para un conuco no hay información disponible del hallazgo de construcción derramada de agua, ¿sí? Ahora borremos este. Vamos a ver el cumplimiento de este hallazgo de construcción derramada de agua, igualmente para estos 5 conucos. Entonces le damos, vuelvo a repetirlo, cumplimiento del hallazgo de construcción derramada de agua. Usamos el filtro espacial, vamos a dibujar un círculo, por ejemplo, encerramos dentro del círculo los 5 conucos, le damos a aplicar y nos muestra que como no hubo hallazgo de construcción derramada de agua, entonces para esos 4 conucos no aplica este cumplimiento. Vamos a utilizar otro, por ejemplo, reciclaje de residuos, ¿sí? Vamos a ver el reciclaje de residuos y dibujamos un círculo para encerrar nuestros conucos y le damos a aplicar. No tenemos hallazgos de reciclaje de residuos para estos 5 conucos. Esta consulta en San Luis de la Rompida es un poco más limitada porque apenas se tienen 5 conucos con visita de seguimiento. Vamos a borrar este y por ejemplo vamos a consultar el de calibración de bomba. Así podemos ver en consolidados por cada uno de los hallazgos para ver en realidad ese consolidado para esta zona de San Luis de la Rompida, cómo ha sido con cada uno de los hallazgos. Le vamos a aplicar, vemos que no tienen hallazgos tampoco de calibración de la bomba. Entonces los resultados de cumplimiento no aplica para hacer un análisis, pero entonces así de esta manera podemos construir las gráficas estadísticas que nos permiten ir analizando la información de los resultados. Si volvemos, por ejemplo, por medio de los marcadores a la zona de Cumaral, que es donde tenemos la mayoría de las visitas de seguimiento, y hacemos el mismo procedimiento, por ejemplo, para construcción derramada de agua, usamos el filtro espacial, vamos a incluir todos los de Cumaral y Cumaralito, y le damos a aplicar, vemos que
Para 12 conucos no hubo hallazgo de construcción derramada y para 9 conucos sí hubo hallazgo de construcción derramada de agua. Los conucos que tuvieron este hallazgo fueron el 42.86% del total de conucos que estamos consultando mediante esta herramienta de filtro espacial. Y si damos clic en la fracción de la gráfica de torta, nos va a centrar el mapa y nos va a resaltar los conucos donde sí se tuvo hallazgo hallazgo de construcción derramada de agua. ¿Listo? Si le damos clic en la fracción de la gráfica de torta en los que no tuvieron este hallazgo, nos va a centrar también el mapa y nos va a resaltar los conucos donde no se tuvo este hallazgo de construcción derramada de agua. Borramos y vamos a ver el cumplimiento de este hallazgo de construcción derramada de agua. ¿Sí? Vuelvo a hacer el procedimiento. Uno es construcción derramada de agua para ver en cuáles sí y en cuáles no hubo ese hallazgo. Y el otro es el cumplimiento de la construcción derramada de agua, en la que se dice si cumplieron o no cumplieron, ¿sí? Cuántos cumplieron y cuántos no cumplieron. Lo mismo hacemos. Vamos a dibujar, por ejemplo, esta vez un polígono. Damos clic las veces necesarias para dibujar el polígono y terminamos con un doble clic y le damos a aplicar. Y los 9 donde se tuvo este hallazgo de construcción derramada de agua, vemos que cumplieron este hallazgo, cumplieron la acción correctiva, ¿sí? Y para los otros 12 no aplica este cumplimiento porque no se tuvo ese hallazgo de construcción derramada de agua. Y así podemos ir analizando la información por medio de las gráficas estadísticas. Por ejemplo, calibración de la bomba. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el tema de la calibración de la bomba de este hallazgo, cuántos conucos tuvieron este hallazgo. 5 tuvieron el hallazgo y 16 no tuvieron el hallazgo para esta zona, ¿sí? Nos resalta la ubicación de los 5, por ejemplo, que sí tuvieron este hallazgo, el C19, C17, C18, C14, C15 y C16, ¿sí? Ahora, para ver el cumplimiento, calibración de bomba, lo mismo, dibujamos el círculo para que nos encierre los conucos, le damos a aplicar y vemos que de esos 5, 4 cumplieron y 1 no cumplió, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos hacer segmentación, por ejemplo, el conuco con código SIC C19 no cumplió este hallazgo de calibración de la bomba. Si le damos clic dentro de esa área de la gráfica de torta, nos va a centrar el mapa en la localización de este conuco que no cumplió este hallazgo, o sea, no cumplió la acción correctiva, el C19, y ya podemos consultarlo de manera individual, ya la información del beneficiario, Daisy Bautista, y ya ver el formulario completo para este beneficiario. Entonces dice aquí que calibrar bomba no cumplió la acción correctiva y por qué todavía no utiliza la bomba, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ir consultando los resultados de los hallazgos en cuanto a cuántos y ver el consolidado de cuántos conucos cumplieron, cuántos conucos se tuvo este hallazgo, cada hallazgo, y cuántos de esos donde hubo el hallazgo cumplieron o no cumplieron, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, para el registro actualizado cuaderno de mi conuco, ¿sí? Usar el filtro espacial, por ejemplo, círculo, lo dibujamos, le damos a aplicar y vemos que en 18 conucos no se tuvo este hallazgo de registro actualizado de cuaderno de mi conuco y en 3 sí se tuvo, ¿sí? Si damos clic, nos va a centrar el mapa y nos va a mostrar resaltados los conucos donde sí hubo este hallazgo. Y luego el cumplimiento del registro actualizado cuaderno de mi conuco, usar el mismo filtro espacial y volvemos a dibujar la gráfica y nos dice que los 3 conucos sí cumplieron la acción correctiva y para los otros 18 pues no aplica porque no hubo el hallazgo del cuaderno de mi conuco. De esta manera podemos consultar la información, construir las gráficas estadísticas y analizar tanto los consolidados como
los formularios individuales de cada uno de los conucos que queramos analizar. De esta manera hemos terminado este video. En el próximo vamos a ver la otra herramienta, que es las visitas de seguimiento con los requerimientos individuales del formulario, y vamos a ver el resto de herramientas y el resto de componentes de nuestro geoportal. Bueno, muchas gracias.